A ver si me aclaro con este panel. Buenas tardes, bueno, buenos días. Buenas tardes a las que nos vean desde España u otros países. Primero de todo, bueno, pues vamos a ver cómo si hago esto bien. Esto es el puntero. Es que sabría que lo veo. Si alguien me puede indicar cómo funciona, os lo agradecería, ¿eh? Ah, vale. Qué moderno. Disculpad, la primera vez que veo uno como este. ¿De acuerdo? Bueno, primero todo lo que decía, agradecer. Quiero agradecer a la organización, quiero agradecer tanto a OEA, a CCNCER, a INCIBE la posibilidad de estar aquí. También quiero agradecer y quiero que quede constante también de todo el trabajo que están haciendo, pues tanto las personas que están detrás, trabajando tanto de España como de Colombia. Bueno, Pablo, Javier, Laura, Clara, Fabiana, y seguro que me dejo muchos más, ¿no? Entonces, agradecer también todo ese trabajo, que si no este tipo de eventos no saldrían porque sé que hay mucho trabajo detrás. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿quién soy? Mi nombre es Carlos Sisdedos, soy el actual responsable de la área de ciberinteligencia en Internet Security Auditors. Soy policía en excedencia en España y actualmente, bueno, pues desencargo la oportunidad de desarrollar una unidad de negocio con respecto a temas de ciberinteligencia. Y bueno, tenéis mi dato de contacto, no voy a enrollaros con esto. Antes de empezar, me gustaría hacer referencia a un libro. Este mando me tiene manía, ¿eh? Quiero hacer referencia a un libro, se llama El arte de la guerra, de Sun Tzu, donde viene a decir un estratega militar que ya tiene 2500 años. Bueno, él no, el libro. En el cual viene a decir algo así como, y está muy relacionado con el tema que vamos a hablar hoy, de ciberinteligencia para CSIS. Lo primero que viene a decir es, si a la hora de enfrentarnos con un enemigo, lo primero que necesito es conocerme a mí mismo, ¿de acuerdo? Porque si me conozco a mí mismo y conozco al enemigo, en este caso el enemigo son los malos que vamos a ir hablando durante la charla, ganaré cada batalla. Si me conozco a mí mismo pero no conozco al enemigo, por cada batalla que gane, perderé otra. Y si no me conozco ni a mí ni al enemigo, perderé cada batalla. Por lo tanto, hay que tener muy presente esas palabras en el resto de la charla. Y claro, cuando hablamos de ciberinteligencia, realmente nos estamos refiriendo a inteligencia tradicional de toda la vida. Tendemos a utilizar el vocablo ciber como parece que es más moderno, ¿no? Pero ya veremos que vamos a enfocar precisamente en las tareas de inteligencia. Y cuando hablamos de inteligencia, lo que pretendemos siempre es disminuir la incertidumbre que tiene un decisor, que tiene un jefe, que tiene un superior en algún ámbito, en algún aspecto. ¿Eso qué nos lleva a ver? Que tenemos ese jefe, a ese decisor, a ese dirigente que tiene algún tipo de incertidumbre. Ya sea un ataque, ya sea, da igual el ámbito que es, tiene un problema y acude a nosotros como analistas de inteligencia para que se lo resolvamos. O como mínimo le demos suficientes elementos que le ayuden a tomar una decisión a la hora de tomar esa determinación. Entonces, claro, y ya veréis que yo asimilo, cuando hablamos de inteligencia, siempre asimilo a proactividad, ¿de acuerdo? Totalmente. Pensemos que la ciberinteligencia nos tiene que permitir ser proactivos. Por tradición, la ciberseguridad se ha convertido en algo totalmente reactivo. Esperamos que nos ataquen y a partir de ahí cometemos o realizamos las acciones suficientes para intentar mitigarlo o tomar acciones consecuentes, ¿no? Pero en este caso, la proactividad es algo imposible de olvidar en este ámbito. Necesitamos esa proactividad para poder luchar. Esa proactividad nos va a llevar a una serie de elementos básicos también, ¿de acuerdo? Como es la prevención, detección y respuesta. Nos va a ayudar en los diferentes ámbitos y luego veremos también que está muy relacionado. En la prevención, ¿por qué? Porque tenemos que ser capaz de anticiparnos a los malos, tenemos que ser capaz de tener esa proactividad, de adelantarnos y detectar esos primeros elementos incipientes que nos pueden indicar que se va a detectar algún tipo de ataque o similar. Luego la detección, ¿vale? Y va totalmente correlacionada. Y por último, que nos ayuda a esa respuesta, ya sea desde un punto de vista totalmente como mínimo, ya tenemos unos elementos previos que nos ha podido ayudar a realizar una mitigación del ataque que hemos podido tener. Claro, cuando hablas de inteligencia, ciberinteligencia, ¿vale? Y depende de qué tipo de personas, pues ves elementos como este, en el cual te empiezan a hablar de inteligencia de amenazas y te hablan de diferentes ámbitos de inteligencia, ¿no? Estratégico, táctica, operacional, ¿vale? Claro, la gente lo que hace es, empieza a ponerse nerviosa, ¿vale? Se empieza a estresar, porque ahí lo que ves, bueno, pero realmente, ¿qué es todo esto, no? ¿A qué me voy a enfrentar con todo esto? Cuando es algo mucho más sencillo, ¿vale?
Este seguramente os sonará un poquito más, ¿vale? Aquí estamos ya de la inteligencia de amenazas, pero este tampoco me gusta, porque queremos adaptarlo. Realmente vamos al tradicional, al ciclo de inteligencia tradicional. Le podemos cambiar, le podemos dar diferentes colorines, pero si al final, veis, las fases las podemos poner en inglés, lo que queráis. Vamos al mismo, vamos a acabar al mismo, al ciclo de inteligencia. Y el ciclo de inteligencia nos va a permitir ayudar, en este caso, a los CSIR. Pensemos que luego hablaremos específicamente de ellos, ¿no? Cómo tienen una serie de características que nos van a ayudar, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que hacemos principalmente es una fase de recolección de información, ¿vale? Cuando te hemos comentado anteriormente que la inteligencia lo que nos tiene que ver es a discernir, a minimizar la incertidumbre de un decisor. En ese caso, ya veremos cómo los CSIR será por datos, ¿de acuerdo?, que acaban de recoger. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos ser capaces de obtener esa base, esa materia prima, esos datos, ¿vale?, e ir hacia una serie de transformaciones que nos van a llevar a esa inteligencia. Primero tenemos que transformarlo en información, tenemos que darle un contexto, poco a poco en conocimiento, ¿vale? Y si ya somos realmente una organización madura, hasta estrategia, ¿vale?, que es lo que tenemos que pretender. Tenemos que tener una labor totalmente estratégica. Ya lo veríamos que uno de los ambientes o de los ámbitos que comentábamos anteriormente de la inteligencia puede ser perfectamente el ámbito estratégico. Y claro, vemos cómo durante estos días estaba hablando específicamente de la gran cantidad de información y de datos e incidentes que están recogiendo cada uno de los CSIR, CSIR América y el resto de CSIR, y vemos cómo ese volumen de información, ese volumen de datos, es necesario que haya algún tipo de proceso para poder transformarlo y convertirlo en inteligencia. Ya veremos cómo podemos utilizar el ciclo de inteligencia para eso. Pero claro, si os fijáis en la pirámide, veis que en la base tenemos el caos, tenemos una gran parte de automatización de información, ¿vale?, muy importante, y a partir de que veis como conforme esa automatización va variando, ¿vale?, conforme esa automatización vamos obteniendo más información, va disminuyendo la participación de las herramientas automatizadas y aumenta la figura del analista, la figura de la persona, ¿vale? Y realmente ahí es donde habrá que dar la importancia que tiene analista de inteligencia. Pensemos que estas fases de cada una de las fases del ciclo de inteligencia, voy a explicar muy rápidamente para el que no tenga conocimiento de la fase del ciclo de inteligencia, en función de con quién habléis, veréis que pueden ser 4, 5 o 6 fases. ¿Por qué? Porque lo que hacen es fusionarlas. La fase de dirección y la fase de dirección suele estar aislada, pero obtención y transformación y procesamiento la unifican, ¿vale? Por lo tanto, pensemos que a nivel de lo que queremos nosotros, que es explicar el funcionamiento, nos viene perfectamente de 6 fases, ¿vale? Tenemos una primera fase, que es la fase de dirección y planificación. Ya hemos dicho, tenemos un decisor que es que tiene una necesidad. ¿Cuál? Bueno, dependerá de la unidad, dependerá del lugar donde estemos trabajando. Y lo primero que tenemos que tener es saber exactamente cuáles son las necesidades que tiene, qué quiere. Digo esto porque muchas veces nos llega un correo, nos llega cualquier tipo de input, quiero información sobre esto, o necesito saber más información sobre aquello y otro. Vale, pero os pongo un ejemplo. Si a mí me piden información sobre un correo electrónico o un hash, ¿yo qué necesito? No sé exactamente qué quiere. Y a veces lo que sucede es que hago todo el proceso, obtengo toda la información, no he tenido claro qué es lo que él quería y cuando presento el informe me dice, pero si esto yo no es lo que quería. Cuando siempre hay que matizar. En esa fase de dirección hay que tener muy claro qué es lo que quiere. ¿De acuerdo? Luego la fase de obtención de información. La fase de obtención de información quizás es de las más importantes, que es la fase de recolección de toda esa información, de todos esos datos. No es fácil, pero claro, aquí en función de las necesidades que nos haya marcado el propio decisor, ya sabemos a dónde tenemos que focalizarnos o qué gestiones tenemos que hacer. Incluso si tenemos que desarrollar herramientas, ya sé dónde tengo que ir. ¿De acuerdo? Luego viene la fase de procesamiento. Pensemos que la gran cantidad de información que vamos a recoger, y más con la gran cantidad de sondas y elementos que podemos llegar a obtener, vemos como diferentes formatos, diferente tipo de base de datos. ¿De acuerdo? Necesitamos homogeneizar toda esa información. Si no somos capaces de homogeneizarla, al final lo que tenemos serán múltiples carpetas, múltiples archivos, discos duros con información, pero el analista, que al final moriremos en él, no tiene posibilidad de poder trabajar con esa información. ¿Vale? Entonces, cuando ya tenemos procesada, la tenemos en una base de datos en la cual podemos trabajar con ella y el analista se puede sentir cómodo, entra en la fase de análisis. Hasta ahora, únicamente que hemos hecho aquí ha sido recopilar datos y limpiarlos. No hemos hecho nada más. No hemos empezado a trabajar todavía. Aquí en la fase de análisis es cuando el analista de inteligencia lo que hace es verifica esa información, la valora, la califica y a partir de ahí ve cuál puede ser de interés y cuál no, en este caso, para el objetivo que le ha marcado el decisor. Luego está claro, cuando ya tienes tu información, ya has trabajado, has hecho tu informe, pues a raíz de diferentes tipos has sacado tus conclusiones, a partir de premisas, a partir de diferentes elementos, bueno, pues haces tu difusión, que tiene que ser oportuna. Pensemos que la difusión de inteligencia tenemos que tener muy presente que tiene que ser oportuna en el tiempo.
y acorde a las necesidades del decisor. Digo esto ¿por qué? Porque si resulta que mi superior, mi jefe, me llama pidiendo algo, que está sucediendo algo y quiere un informe para allá, o sobre algún elemento que va a hacer este fin de semana, yo necesito ser capaz de dar respuesta antes del fin de semana, porque si lo doy el lunes, no vale para nada, por lo tanto siempre es oportuno. Y luego feedback. Para mí es muy importante tener siempre un feedback de cualquier tipo de labor de inteligencia que hagamos. Nos permite mejorar. Pensemos que siempre en función de la persona con la cual interaccionemos, vamos a poder tener ese tipo de feedback que nos va a hacer mejorar nuestro trabajo. ¿Vale? Y claro, no hay que olvidar que hemos dicho que cuando hablamos de ciberinteligencia, hablamos de inteligencia tradicional, lo único que varía es las fuentes de información, van a ser fuentes del ámbito ciber. ¿Vale? Por tanto, aparte, la mayoría de ellas, pero no tenemos que dejarlas totalmente aisladas. Hay gran cantidad de fuentes de información que podemos trabajar y que debemos utilizar para enriquecer la información que tenemos. Es primordial. Tenemos que enriquecer todos los datos que hemos recopilado. Pensemos, como hemos visto en una de las diapositivas, que obtenemos datos. Simplemente. A partir de aquí hay que hacer esa transformación. Y siempre, pensemos que tenemos, depende de qué tipo de entidad, en este caso de decir, estemos trabajando, vamos a tener otro tipo de base de datos con lo cual podemos cruzar esa información. Y es necesario. Y claro, pensemos que cuando hemos acabado el ciclo de inteligencia, aquí no se acaba todo. Pensemos que tenemos que esas decisiones que han tomado a raíz de nuestro trabajo, de nuestro informe de inteligencia, llevan unas acciones y unos resultados. Y esos resultados tendremos que recopilarlos y volver a introducirlos en nuestro ciclo de la inteligencia. ¿Vale? Bueno, hasta aquí, más o menos, hemos hablado de lo que es inteligencia, ¿vale? Ciberinteligencia y cómo podemos adaptarla. Ahora lo que vamos a hablar es que, por un CSIR, no voy a empezar a explicar qué es un CSIR porque llevamos durante la jornada de hoy y la de ayer explicándonos un CSIR y gente mucho más preparada que yo, por lo tanto, simplemente lo que quiero que veamos, ¿de acuerdo? Es que un CSIR se puede llamar de muchas maneras, ¿vale? Le podemos llamar equipo de respuesta de incidentes, respuesta de emergencias informáticas, equipo de respuesta de incidentes, ¿vale? Pero ¿qué tienen todas en común? La palabra respuesta, ¿vale? Lo único que tienen en común es la palabra respuesta. Claro, ¿eso qué nos va a llevar? Que realmente un CSIR fue concebido y en muchos casos continúa siendo para apagar fuegos. ¿Vale? O sea, tenemos unos equipos súper potentes, súper cualificados, con herramientas, y los dedicamos únicamente a apagar fuegos. Hay que cambiar el paradigma, y ahí entra la ciberinteligencia. Necesitamos cambiar ese enfoque. ¿Vale? Y aparte, cuando hablamos de CSIR, la gran mayoría de personas lo primero que piensa o que cree es, bueno, infraestructuras críticas. Sí, son imprescindibles, hay que trabajar con ellas, pero claro, hay otros muchos ámbitos en el día a día que necesitan nuestra protección también. ¿Vale? A partir de aquí, partiendo de un CSIR nacional, ¿vale? Tenemos otra serie de CSIR, infraestructuras críticas, el sector militar, el sector privado cada vez más importante a la hora de hacer sinergias, ¿de acuerdo? Las pymes, proveedores, comerciales, el sector académico o el gubernamental. Cada vez es más importante hacer esa sinergia, ¿de acuerdo? Y todas tienen que beber y acabar muriendo en el CSIR nacional. ¿Vale? Pensemos que si no hacemos esos intercambios de información de inteligencia, al final lo que va a suceder es que cada uno va a tener su parcelita de negocio, como digo yo, y si no hacemos ese intercambio de sinergias y de conocimiento, a ver, aquí partiendo del país que tenga suerte que tenga todos estos sectoriales, que hay muchos que no la tienen. Por lo tanto, lo ideal sería poder tenerlo por ámbitos. ¿Por qué? Porque se puede especializar en ellos, pero no siempre tiene esa facilidad. ¿De acuerdo? ¿Y por qué digo la importancia que tiene esta forma de proceder, ¿no? De sinergia y colaboración? Este es un vídeo que da la casualidad que precisamente vi el otro día que Javier lo utilizaba también, pero ya lo dejé en su honor. Entonces, bueno, aquí lo que pretendo representar es, nosotros somos el equipo azul, ¿vale? Somos poquitos, ya sabemos que luego hablaremos de la falta de recursos que tenemos los CSIR. A partir de aquí, lo interesante es, si trabajamos de forma coordinada, si trabajamos de forma colegiada, si trabajamos de una forma efectiva, da igual los rojos o los malos, da igual que sean muchos, da igual. ¿Por qué? Porque somos menos coordinados, trabajamos de una forma eficiente, seremos capaces, en definitiva, de ir progresando, ¿no? Y lo que al final queremos hacer, marcar un gol. Pero en definitiva, si no lo hacemos de forma colegiada y de forma coordinada, pues realmente veremos que nos faltará elementos como para poder trabajar de forma efectiva, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, gol. Entonces, claro, y ahora lo que hemos visto, ¿qué ha sido? Y más precisamente ahora, justamente con el tema, hasta ahora siempre hablábamos de la ciberguerra, ¿vale? Ahora ya la tenemos encima, ya la tenemos encima. Ya estamos viendo lo que ha sucedido tanto con Ucrania, con Rusia, ¿vale? ¿Y qué tenemos? Hasta ahora teníamos 4 dominios de la guerra: tierra,
agua, aire y el espacio. Claro, ahora tenemos un quinto dominio, pero ahora tenemos demostrado, hasta ahora era teórico, que algún día puede suceder, ya lo tenemos aquí. Claro, y si ya contemplamos qué tipo de escenario y vemos cómo el ciberespacio es transversal, vemos la cantidad de amenazas que utilizan el ciberespacio como vector de entrada. ¿Vale? ¿Qué tenemos? Desde ataques proteccionados por estados, crimen organizado, terrorismo. Bueno, vemos que tenemos una gran cantidad de información, de elementos o de malos en los cuales podemos trabajar. Entonces, claro, ¿cuáles son los principales malos con los cuales nos vamos a encontrar? Pues claro, recordemos, ¿qué ha hecho Sun Tzu? Primero, conócete a ti mismo. Vale, somos conscientes de qué tipo de recursos y capacidades tienen nuestros CSIR, nuestros CERs. A partir de aquí tengo que saber cómo trabajan los malos. ¿Vale? Esa proactividad que necesito. Necesito ser proactivo, necesito saber cómo trabajan los malos. Si no sé cómo trabajan los malos, lo único que voy a hacer va a ser recibir y seguiré siendo un apagafuegos. No quiero ser un bombero, quiero tener esa labor proactiva. A partir de aquí, ¿qué podemos encontrar? Bueno, pues tenemos el cibercrimen, el elemento principal, tenemos ataques patrocinados por estados, como hemos comentado, tenemos activismo, luego también tenemos el ciberterrorismo, que cada vez también es más importante, y tenemos los insiders, que también vemos como cada vez los malos se han dado cuenta de que es una figura primordial para poder trabajar de una forma muy interesante. Y luego veremos algún ejemplo también al respecto. Y cada vez más en el ámbito terrorista está sirviendo, pensemos que, sin entrar mucho en detalle, porque es un tema que me apasiona y tampoco quiero perder mucho tiempo en esto, en el tema terrorista, los yihadistas se dieron cuenta de qué tipo de plataformas debían utilizar para hacer ese intercambio de información y de colaboración. ¿Y qué ha sucedido? Que los malos son malos, pero no son tontos. ¿Y qué están haciendo? Están derivando su negocio, que antiguamente estaba en la dark web, pues están derivando a Telegram. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo, mucho más ágil, mucho más rápido. Tengo copia de respaldos. No me lo va a tirar, porque Telegram no me lo va a tirar. Por lo tanto, entonces, claro, hasta ahora estamos aquí, estamos en la zona de confort, ¿vale? Me llaman, voy, cojo mi maletita, voy al incidente. No, lo divertido está allí. Lo divertido está, vamos a luchar con los malos. No vamos a quedarnos únicamente en plan reactivo, vamos a ser proactivos, ¿vale? Vamos a conocerlos, vamos a ver realmente qué hacen, cómo operan. Tenemos que ir un poquito más allá, ¿vale? Y claro, ya he dicho antes, los malos son malos, pero no son tontos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener equipos, ya has dicho, preparados, pero ser conscientes de que también tienen sus capacidades. Vamos a encontrar los grupos criminales que operan o que hacen tipos de acciones y que en un momento determinado pueden tener unas capacidades muy nulas, pero hay otros que realmente son muy potentes, muy potentes. Entonces, claro, como no hagamos esto, estamos acabados, ¿vale? ¿Por qué? Porque los malos cada vez aprenden más, encuentran más vectores de entrada, tienen cada vez más capacidades para poder llegar a nuestras organizaciones. Por lo tanto, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar y tenemos que tener esa labor de no únicamente ser reactivos a la hora de cuando nos llega algún tipo de ataque o ciberataque o información, sino tenemos que hacer una inversión. Tenemos que introducirnos dentro de esos foros, dentro de esos canales, para poder llevar esa proactividad de una forma activa, ¿no? Y claro, cuando te encuentras con esta circunstancia y te imaginas un CSIR, te imaginas un equipo potente. Claro, como realmente tienes, hablando estos días con diferentes directores de CSIR, me decían, claro, es que lo comentaba antes Diego, la media son 5. O sea, un 5 para un equipo de respuesta a nivel nacional, 24/7. O sea, cualquier SOC de cualquier empresa mediana tiene un equipo 5 veces más grande. Tenemos gente muy capacitada que se nos acaba quemando por la gran cantidad de horas. No, hay que ser consciente también de nuestras capacidades y que hay que evolucionar, hay que darle la importancia. Esto es un poco como en algunos ámbitos de la ciberseguridad, en el cual siempre decimos, ¿no? Es que la ciberseguridad no es un gasto, es una inversión. Y aquí hablamos igual. Necesitamos que sea una inversión. Y la inteligencia, como veremos, es una inversión. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar con muy pocos recursos a poder hacer grandes cosas, ¿vale? Y aquí entra también otro elemento que para mí es importante, es que cómo tendemos a creer, ¿vale? O cuando hablamos de nuestra infraestructura, nuestros equipos, pensemos que tenemos un Bugatti, que tenemos un Fórmula 1, ¿vale? Pero claro, siento romper las expectativas, pero realmente lo que tenemos es esto. O sea, tenemos piezas, compramos esto, compramos aquello otro, compro aquello otro, ¿vale? Pero ¿quién hay que haga realmente esa unificación de esa información? No, es que ahora están de moda los SIEMs, pues venga, vamos a comprar SIEMs. Ahora está de moda no sé qué, vamos a comprar, ¿no? Y parece como que es obligatorio, si no lo hago no estoy. Es como hace unos años tenías que utilizar tecnología blockchain, si no lo hacías,
ya no te llaman ni a una charla, porque pues pasa algo parecido, ¿no? Hay que cambiar un poco el paradigma. Y ahí es donde entra la inteligencia. La inteligencia tiene que ser capaz, esa capa supletoria que nos permita todos esos datos, porque pensemos, hemos visto al principio que la inteligencia trabaja con datos que transformamos. Pues esos datos necesitamos ser capaces de procesarlos. Tenemos inteligencia, ¿vale? Por lo tanto, esto es un error, tenerlo muy presente. Y aquí entra también romper una lanza en la figura del analista. Bueno, llevo desde el principio de la charla, ¿no? Pero bueno, otra más. Porque para mí es la pieza fundamental. Tendemos a creer que siempre las herramientas son el elemento principal, y sé que aquí más de uno me querrá matar porque se dedica a vender herramientas, pero es importante, pero realmente no se trata de generar repos automatizados. ¿Quién valora esa información? Necesitamos darle un poquito más. Si no, al final lo que hablamos siempre, cuando hablamos con algún compañero, al final, ¿cuántos falsos positivos hay? ¿Cuánto tiempo pierdo yo en analizar los falsos positivos de una herramienta que me ha costado no sé cuántos millones de euros o de dólares? No puedo. Si pago una herramienta de 2 millones de dólares, quiero que me dé información buena. No quiero tener que estar encima contratando 5 tíos para que me revise cada día las alertas y descargue de las negativas. Yo no lo veo así. ¿Vale? Ahora sí, ya me he vetado en todas las empresas de tecnología, pero bueno. Entonces, figura analista, importante. Pensemos que es tan importante los datos como la falta de datos. No me he dejado allí una diapositiva, ¿eh? Es así apuesta. ¿Por qué? Pensemos que a la hora de trabajar la información, es tan importante encontrar información sobre determinados aspectos en el ámbito que estemos analizando como la falta de ella. Ejemplo, ¿vale? Durante la Segunda Guerra Mundial hubo los aliados decidieron que estaban sufriendo muchas bajas en los aviones y decidieron hacer un análisis de cuáles eran los lugares donde el avión recibía los impactos para aumentar el blindaje del fuselaje, para que los aviones tuviesen mayor capacidad de aguante, ¿vale? Entonces empezaron a puntear, ya tenían muy claro cuáles eran las fases que tenían, los ámbitos que tenían que blindar. Claro, hasta que pasó por ahí un analista y le dijo, os estáis equivocando. ¿Por qué? Si estos son las balas, este es el avión, pues ya. Pero es que solo tenéis en cuenta en la ecuación los aviones que han vuelto. Los aviones que han vuelto son capaces de soportar los impactos. Por lo tanto, si yo tengo que blindar un avión, la última parte que blindaría serían los que ya han recibido impactos y han vuelto. Blinda la zona que no tiene impactos, porque son los aviones que han caído. Tenemos que ser capaces de interpretar la información como una falta de información. Y claro, llegado a este punto, yo digo, a ver, ¿por qué no podemos cambiar esa fase que estamos hablando de que únicamente tenemos un elemento totalmente reactivo? Sí que tenemos ya, ahí empiezan a haber CSIs que ya empiezan a darle la importancia que tiene a la inteligencia, ¿no? Y la empiezan a aplicar. Pero ¿por qué no cambiamos el paradigma? ¿Por qué no podemos empezar a ser proactivos y empezar a cazar? Queda un poco feo, ¿no? Empezar a buscar esa información, esos malos, antes de esperar a que nos ataquen, ¿no? Entonces, claro, lo importante que es utilizar diferentes técnicas o procedimientos que nos puedan aportar a nuestra investigación, unidad, ¿vale? Vemos que la gran cantidad de información que hemos dicho que podemos trabajar, que podemos procesar, ¿vale? Por lo tanto, ¿por qué no podemos utilizar otros ámbitos, otras técnicas, otra metodología asociada a la inteligencia que nos va a proporcionar ese plus que me permita avanzarme a los malos? ¿Vale? ¿Por qué no puedo paralelamente a utilizar sondas, ¿por qué no puedo utilizar técnicas de inteligencia a la hora de analizar toda esa información que tengo de fuentes abiertas, de OSINT? Pensemos que OSINT no es obtención de información en fuentes abiertas, es para generación de inteligencia. Que en inglés lo hicimos muy bien, Open Source Intelligence, pero cuando traducimos en castellano nos olvidamos la inteligencia. Entonces, y por desgracia se asimila cuando una herramienta, ya sea Open Source o cualquiera, hace OSINT, es que genera inteligencia, y no está generando inteligencia, recopila datos, ni más ni menos. Cuando hay que tener muy presente ese aspecto, ¿vale? También, ¿por qué no podemos utilizar técnicas de ingeniería social, técnicas de agente encubierto? Aquí entraríamos en el paradigma de, en función de qué legislación, esa figura pues tiene que estar legislada de una forma u otra. Pero a nivel de inteligencia, a nivel de simple obtención, ¿yo por qué no puedo tener a mis agentes, a mis trabajadores, a mis operarios, a mis técnicos, monitorizando diferentes grupos, esperando que vaya a aparecer algún tipo de brecha? ¿Por qué tengo que tener contratado a una empresa, a un tercero, que va a tardar 3 días en notificarme que ha habido una brecha? ¿Por qué no puedo hacerlo yo? Tengo gente que hemos dicho que es capaz para realizar ese tipo de herramientas. ¿Por qué nos tenemos que limitar únicamente a subcontratar todo?
Hay elementos que es necesario subcontratar. ¿Por qué? Porque no tienes capacidad. Pero hay otros. ¿Por qué no puedo tener yo esas labores de inteligencia, incluso a la hora de obtener esa información, conseguir, mediante la sinergia con otros CSIR, todos esos datos que a mí me pueden ser interesar, saber qué canales tengo que monitorizar, saber qué grupos tengo que monitorizar y no limitarme únicamente a estar esperando, ¿no? Otro elemento también que hay que tener muy presente es ¿por qué no puedo utilizar técnicas también en este caso, de análisis de redes? Estamos viendo que tenemos datos. Los datos, ya sean personas, IPs, da igual, tienen correlaciones, ¿vale? Cuando hablamos de análisis de redes sociales, la gente se piensa que únicamente nos vamos a dedicar a ver los patrones de interacción en redes sociales. Va mucho más allá, va mucho más allá, ¿vale? Entonces, tenemos que ser capaces de utilizar toda la información que podemos tener, toda la información que hemos ido recopilado. Recordemos el ciclo de inteligencia, ¿eh? La dirección, la fase de recopilación, transformación, la hemos transformado para poder realizar búsqueda de estas características, para poder realizar ese tipo de operaciones, ¿no? Que yo pueda saber que ese correo electrónico puede pertenecer a ese usuario o a esa IP o cualquier otro elemento, ¿vale? O malware, da igual. Pensemos que podemos utilizarlo para la forma que consideremos más oportuno. ¿Por qué no podemos utilizarlas? ¿Por qué no somos capaces de poder utilizar esa información, trabajar con esos datos? En este caso, por ejemplo, son grupos de canales de Telegram que estoy monitorizando, ¿vale? Puede ser para ámbito yihadista, puede ser para ámbito de compartición de ficheros malintencionados, para credenciales, para el ámbito. Pensad que el cibercrimen, la imaginación al poder. Pues podéis encontrar canales o grupos de información para lo que sea. Claro, aquí, por ejemplo, diréis, hostia, es que aquí me es imposible, aquí tengo cerca de 30.000 nodos. Claro, y tengo pocos recursos. Bueno, muy bien, para esto no sé ese tipo de técnicas. ¿Por qué? Me está señalando cuáles son los principales que puedo empezar a trabajar. O quiénes son, en este caso, el foco de una difusión de un contenido, un malware o lo que sea. Necesito tener esa capacidad, ¿vale? Y estamos hablando de que son técnicas muy sencillas, no estamos hablando de grandes operativos, de grandes operaciones, ¿no? Hay que tener muy presente que nos tiene que ayudar, ¿no? Son unas herramientas, son unas técnicas, una metodología que conjuntamente a la inteligencia, junto con OSINT y otro tipo de técnicas que hemos hablado, nos va a facilitar mucho el trabajo. Claro, ya casos de éxito, ¿no? En los cuales esa labor proactiva que hemos visto que puede ayudar en este caso, porque pensemos que cuando hablamos de esa labor proactiva lo que estamos haciendo es que somos muy vagos y queremos trabajar menos, ¿vale? No nos equivoquemos. ¿Por qué? Si yo soy capaz de detectar la preparación de un ataque o de una campaña antes de que se lleve a cabo, muy probablemente voy a poder dormir muchos fines de semana un poquito más en la cama, porque no me van a levantar. Porque precisamente ayer me decía alguien, oye, ¿y por qué los malos siempre atacan en fin de semana y de noche? ¿Eh? Sí, sí. Entonces, lo dices, claro, bueno, voy a intentar quitármelo de encima, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, esto es un ejemplo. Cuando empezó la pandemia, junto con Fran, un amigo, empezamos a pensar, oye, esto seguramente va a pintar mal. Y sí empezamos a hacer una monitorización de los dominios que están creando que tengan la palabra COVID. Vale, empezamos. Llegamos a monitorizar, creo que fueron cerca de 2 millones de dominios. ¿Vale? Claro, aquí veis de forma exponencial, bueno, pusimos unos días, ¿vale? La evolución o semanas, perdón, cómo iba evolucionando la creación de dominios. Esto no significa que todos sean maliciosos, ¿vale? Bueno, a partir de aquí ya utilizaron otras técnicas como para ver los certificados, para ver otro tipo de elementos, ¿no? Incluso a veces aquí también, porque no lo he comentado, pero cuando hablamos de obtención de información, no pensamos únicamente en obtención de información a raíz únicamente de expresiones regulares o palabras clave o hash. Pensemos que los malos trabajan con múltiples acciones. Te pueden compartir un archivo de múltiples. Entonces, ¿aquí qué utilizamos? Hay que monitorizar el texto, pero también audio, vídeo, programas, cualquier tipo de elemento. Entonces, a partir de aquí, ¿qué nos sirvió? Nos sirvió para detectar una serie de dominios maliciosos. ¿Qué hicimos? Los compartimos, ¿vale? Hay diferentes organizaciones no de lucro, una de ellas, por ejemplo, es Global Alliance, pues que nos propuso, lo facilitamos y lo compartió con diferentes empresas que se dedican al tema de la detección de este tipo de enlaces maliciosos. Bueno, pues pusimos nuestro granito de arena y pudimos cerrar o pudimos evitar que como mínimo y alertar que los navegadores cuando visitaran alguno de estos a partir de un spam o a partir de un phishing, bueno, pues que tuviesen ese tipo de elemento que le ayudara, ¿vale?
Otro ejemplo también, en este caso fue a partir de canales yihadistas, que pensamos que los yihadistas únicamente se dedican a un ámbito muy concreto, pero en este caso fue también en Telegram, a partir de un canal, vimos cómo detectaban, cómo enviaban o compartían un archivo que se llamaba SpainTXT, en el cual había, pues, en este caso, he puesto los datos de unos archivos, pero al final fueron 3 archivos con 90.000 IPs. Al final, comprobamos que realmente fueran de España y nos dimos cuenta que el 62% tenían el puerto 3389 abierto, o sea, el escritorio remoto. ¿Vale? Claro, aquí, cuando luego lo miramos con cariño, pues había algún dominio, algún IP del Ministerio de Defensa, Banco de España, Telefónica. Entonces, bueno, ¿qué sucedió? Esta labor proactiva que comentamos, ¿qué me sirvió? Nos sirvió para detectarla y traspasarla. ¿Vale? La podemos traspasar y a partir de ahí pues tomar las medidas oportunas. Pero bueno, nosotros hicimos nuestra labor esta de intentar minimizar. ¿De acuerdo? Si yo soy capaz de, como mínimo, a estos operadores decirle, oye, a estas empresas, oye, vigilad estas IPs, a partir de aquí, bueno, ya depende de cada una de ellas. ¿Vale? Pero claro, no os penséis que esto es únicamente España, que aquí aquí repartimos para todos. O sea, y aquí no he puesto más, pero aquí tengo Colombia, está ya Venezuela, Grecia, o sea, pensemos que los malos no tienen país. Y aquí, por ejemplo, también tendríamos que hablar de cómo eventos como este facilita las sinergias entre Europa, Latinoamérica y el intercambio. Aquí están generando en la planta de arriba muchísimas reuniones de forma paralela que facilitan ese intercambio de información, inteligencia y conocimiento, que es fundamental para trabajar con los malos. Los malos entre ellos tienen sus canales y sus grupos en los cuales se intercambian información, se venden credenciales, se venden operativas, hasta crean sus propios crime service, ¿no? Yo soy muy bueno en esto, tú eres muy bueno en aquello, oye, te alquilo para hacerme esto. ¿Por qué nosotros no podemos hacer esas sinergias también siendo los buenos? ¿Vale? Claro, porque los malos son malos, pero si se lo ponemos tan fácil, ¿de acuerdo? Otro elemento también, ¿por qué nos tenemos que circunscribir únicamente en el ámbito de la defensa de dominios o críticas? ¿Por qué no tenemos también la capacidad de poder utilizar esas técnicas que tenemos, esas capacidades? En este caso, por ejemplo, también fue monitorizando este tipo de grupos, armas en 3D, o sea, manuales de fabricación de armas en 3D de forma gratuita. ¿Quién no tiene una impresora 3D en su casa? No para hacer esto, ¿no? Pero me refiero que la capacidad está. Y lo más difícil que sería la fabricación de los planos, y te lo están regalando, pues también, bueno, sabemos que tenemos cada vez, están perdiendo fuelle, ¿vale? Los grupos activistas, pero siguen estando ahí. Necesitamos seguir teniendo capacidad para poder monitorizar, analizar, ser capaces de extraer información. En muchas ocasiones nos hemos encontrado que hemos podido actuar de una forma positiva en algunos ámbitos a partir de que ya no únicamente directamente sobre estos grupos, sino utilizando las técnicas que hemos comentado al principio, de ingeniería social y Virtualumin, ¿de acuerdo? A la hora de interaccionar. Virtualumin es, para el que no lo conozca, es el típico confidente de la policía o de los espías, ¿de acuerdo? Pero entendemos que lo traspasamos al mundo virtual y se trata un poco de intentar extraer información que sea interesante para nosotros. Con o sin consentimiento, porque a veces la otra persona no sabe que tú tienes un objetivo y eres capaz de extraer información que te pueda ser de utilidad. Entonces, ha habido campañas, bueno, que ese tipo de técnicas nos han sido muy interesantes. No miro que tampoco quiero retrasarme ni extrapolarme de tiempo, ¿vale? Y luego tenemos otro tipo de campañas. Tenemos la desinformación, ¿vale? Pensemos que un CSIR, un CER, intenta defender la integridad del país. Pero claro, cuando encontramos campañas que están utilizando diferentes tipos de acciones y el espacio, tenemos que hacer algo también. Ya que estoy analizando, ya que estoy monitorizando, ya que estoy haciendo esas labores, ¿por qué no soy capaz? ¿Vale? Claro, aquí cuando hablamos de desinformación, pues bueno, hay muchas definiciones, podemos encontrar matices, ¿vale? Pero para mí esta, difusión intencionada de información no rigurosa que busca minar la confianza pública, distorsionar hechos, transmitir una determinada forma de percibir la realidad, explotar vulnerabilidades con el objetivo de desestabilizar. Ya lo hemos vivido. Aquí ahora, por ejemplo, precisamente en Colombia estáis con unas elecciones. Por lo tanto, y vais a ver que va a haber actores estatales de otros países que van a intentar inferir de una forma u otra en las elecciones. Es imprescindible también que teniendo esos equipos y esas capacidades, ¿por qué no puedo dedicarlas también a la defensa nacional en ese ámbito? ¿Vale? Y es tan importante porque nosotros en Europa también lo hemos sufrido.
Bueno, los Estados Unidos ya sufrió, ¿de acuerdo? Pero en Europa con el Brexit nos hicieron una campaña también de desinformación que consiguió que sacaríamos de Europa. Por lo tanto, pensamos que bueno, no todo el mundo es capaz de engañarme. Bueno, si miramos de estadísticas, ¿vale? 1 de cada 7 personas en la primera lectura es la única que es capaz de detectar una noticia que es falsa. Si le doy a la vuelta, significa que cada 7 de esta sala, 6 al leer una noticia no es capaz de darse cuenta que puede ser una desinformación. Claro. Si esto lo extrapolamos, en este caso, a los datos de Colombia, me está diciendo que prácticamente el 55% de la población entre 18 y 65 años podría ser susceptible de estar consumiendo desinformación sin saberlo. Claro. Imagínate esto, una buena campaña, cómo me desvirtúa unas elecciones. Pero ya no hablamos aquí. Podemos hablar que esto lo podemos utilizar para las elecciones, para una corporación o cualquier elemento. Por lo tanto, no es suficientemente importante como para tener presente también entre uno de los elementos en radar que tenga que tener un CSIR. Yo creo que el CSIR hay que potenciarlos, hay que darle más capacidades, más recursos. Hemos visto que los recursos que tienen los pobres es muy pocos. Parece el hermanito pequeño que está ahí. ¿Vale? Si luego hay España, por ejemplo, España sí que da la importancia que tiene. ¿Vale? Y hay un poco la labor de concienciación que está haciendo y eventos como este para compartir esa cultura y los apoyos que puede proporcionar a raíz de su experiencia. Al igual que INCIBE. Por lo tanto, chapó. Pero bueno, tenemos que querérnoslo también. Y está claro, elementos como este pues significa que los decisores de cada país tienen que darse cuenta que es necesario esa colaboración y que deje de verse como un gasto, ¿vale? Para verse claramente como una herramienta que nos puede permitir generar muchos recursos. ¿Vale? Claro, porque pensemos que la desinformación, al final, lo que provoca es desestabilizar. ¿Y qué llega al final? A la calle, lo que buscan. Por el simple hecho de publicar, depende de qué tipo de información, sí, bueno, puede hacer un momento determinado pues, que un ministerio tiemble un poquito, ¿vale? Pero al final, lo que buscan siempre es que haya una interacción, una acción final que sea salir a la calle y crear disturbios, que es realmente lo que afecta la estabilización de un país. Y son elementos también que hay que tener presente. Como comenté anteriormente, si soy capaz de monitorizar el ciberespacio para intentar detectar archivos que comparten IPs que puedan ser utilizadas como de maliciosas o vulnerables, ¿por qué no soy capaz también de hacer esa primera monitorización o obtención de información para intentar evitar que pase esto? ¿Vale? Y bueno, y ya este Lapsus es uno también de un grupo criminal también cada vez más interesante que está adaptando. ¿Vale? Si veis aquí, por ejemplo, lo que está buscando es reclutar trabajadores de Claro, Telefónica, empresas de telefonía, de comunicaciones. O sea, dice, es que ya no me voy a ni a molestar ni a intentar romperla. ¿Para qué? Sabemos cómo la crisis, siempre puede haber alguna persona que esté totalmente en desacuerdo con la forma de proceder. Vamos a ofrecerle. Bueno, aquí lo he quitado porque sé que algunos de vosotros escribiríais, pero había una dirección de Telegram para poder contactar con ellos. Recuerdo que hemos dicho, ¿no? Claro, ¿cómo haces tú si resulta que tengo un insider? Ahora les ha dado por pedir esto, pero imaginaros que aparte de las grandes empresas, le da por decir, oye, pues voy a buscar insiders dentro de los CSIRs. ¿Por qué? Porque va a ser la pieza fundamental que va a ayudar a la desestabilización o la investigación. Aquí, como recordaba, paralelamente a esto, pues está claro que siempre la colaboración entre los grupos tecnológicos, pues de la policía y diferentes elementos dedicados a la ciberseguridad, pues es importante e imprescindible que se comuniquen, tanto a nivel país como a nivel supranacional, que al final es un poco la interacción que necesitamos, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, porque tampoco quiero, sé que estáis todos muertos de hambre, estáis esperando a ver si acabo ya, ¿vale? Pues quería poner esta diapositiva, sobre todo para que penséis, ¿vale? Que tenemos siempre la constancia, tenemos siempre la idea de que, claro, es que los malos son muy malos, ¿vale? Sí, los malos son muy malos, pero ya hemos visto, nosotros somos mejores que ellos. ¿Qué necesitamos? Creérnoslo, que nos den las herramientas oportunas y a partir de ahí poder tirar para adelante y luchar contra los malos. Que al final pensé que los malos tienen una connotación, que buscan, aparte de los terroristas, buscan el lucro. Por lo tanto, vale. ¿Tienen más capacidades? Bueno, no lo he puesto. Bueno, la puse pero la quité porque digo, me voy a pasar. Hace poco salió, hace poco, creo que fue el año pasado, se desarticuló el grupo que distribuía Emotet, uno de los mayores malwares que azotó a múltiples países. Pues cuando se ven las fotos del lugar, nos imaginamos una macroorganización criminal que era un cuartucho con 3 ordenadores destartalados, viejos, que no podían más, y era suficiente. Por lo tanto, yo creo que tenéis que empezar a quereroslo, aplicar
desde mi punto de vista, las técnicas de inteligencia lo que os va a proporcionar va a ser ese plus para poder trabajar con toda la información, con todo lo que tenéis, y a partir de ahí evolucionar, ¿vale? Como comentaba, ¿no? Ya no se trata de pasar a un CSI 2.0, hay que ir más allá, ¿vale? Hay que cambiar el paradigma, no únicamente dedicarnos a apagar fuegos, está muy bien, también las labores de concienciación pues son necesarias, pero hay que ir más allá, hay que empezar a ser proactivos, ya no únicamente reactivos, sino proactivos. Y bueno, pues nada, daros las gracias por la paciencia y sobre todo por la hora que es, o sea que os agradezco enormemente y nada, igualmente a la organización por la facilidad de poder permitir estar aquí en Medellín.